El teorema del seno se aplica en triángulos que no son rectángulos y nos permite utilizar las razones trigonométricas, en este caso concreto solamente el seno, para encontrar longitudes y ángulos de cualquier tipo de triángulos. Recordamos que cada ángulo tiene asociado un lado opuesto, que se nombran con el nombre del vértice el ángulo con la letra mayúscula y el lado con la letra minúscula. Lado y ángulo opuesto llevan siempre la misma letra, B y B, C y C. Y el teorema del seno lo que nos dice es que en cualquier triángulo, rectángulo o no, en cualquier triángulo, cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Puesto en matemáticas nos sale una división, una serie de 3 divisiones. La longitud del lado A dividida entre el seno del ángulo opuesto al A da el mismo resultado que la longitud del lado B dividido entre el seno del ángulo opuesto. Y lo mismo que la división del lado C entre el seno del ángulo opuesto al lado C. ¿Para qué nos sirve este triángulo, este teorema? ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, pues lo utilizamos cuando queremos resolver triángulos en los que no tenemos claro que son rectángulos. Si no son rectángulos, no podemos aplicar directamente las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. El seno deja de ser cateto opuesto partido por hipotenusa, puesto que no tenemos claro que haya catetos y que haya hipotenusa. Siempre que tengamos un triángulo no rectángulo, ¿podemos utilizar el teorema del seno? No siempre. Solamente lo podemos utilizar en estos dos casos. Si conocemos dos ángulos y un lado cualquiera, o si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. En los otros casos, que los menciono, en el caso que conozcamos los tres lados o conozcamos dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, vamos a utilizar el teorema del seno, pero antes necesitamos otro teorema que veremos mañana. Bueno, vamos a ver el ejemplo donde conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Esta situación. Conocemos el lado A y el lado B y conocemos el ángulo opuesto al lado A. En este caso procederemos del siguiente modo. Son una serie de pasos muy repetitivos, muy sencillos, siempre los mismos. En primer lugar, nombramos A y alfa, A y A mayúscula, a la pareja de ángulo y lado conocido. Y nombramos con la letra B al otro lado conocido. Si ahora nos fijamos en esta primera parte de la fórmula del teorema del seno, de los cuatro elementos que forman la primera igualdad, lado A, ángulo A, lado B, ángulo beta, lado A y lado B son conocidos, ángulo alfa es conocido, con lo cual nuestra única incógnita es el seno de beta, es beta. Planteamos con los datos que tenemos, en esa parte de la igualdad sustituimos 8 que es A, dividido entre el seno de 45 que es el valor del ángulo alfa, es igual que 7 que es B entre el seno de beta. Despejamos el seno de beta multiplicando en cruz y dividiendo por el opuesto, con lo cual el seno de beta sería 7 por el seno de 45 entre 8, y de ahí despejamos beta por las funciones arco. Toda esta cuenta la podéis hacer con la calculadora y os sale que beta tiene 38 grados. Una vez que conocemos cuánto mide el ángulo alfa y cuánto mide el ángulo beta, el tercer ángulo, el que nos falta, ya es muy fácil de calcular porque entre los tres tienen que sumar 180 grados. Con lo cual, para calcular el ángulo que nos falta, pues restamos a 180 grados el valor de los ángulos que ya tenemos. Y nos sale que el tercer ángulo es 97 grados, en este ejemplo. Bueno, si ahora nos fijamos en la última parte de la igualdad, ya conocíamos B, calculamos beta en el paso 3, calculamos el ángulo gamma en el paso 4, y de esta segunda parte de la igualdad, la única incógnita que tenemos es C, con lo cual sustituyendo B, beta y gamma por sus valores, ya tendríamos la posibilidad de encontrar C. ¿Vale? El proceso es el mismo que el que hemos hecho en el paso 3. Para encontrar C, multiplicamos en cruz, dividimos por el opuesto. En este caso no hay que despejar nada porque directamente seno de 97 y seno de 45 lo haya la calculadora. Repito, nombramos los lados que tenemos y el ángulo que tenemos como A, alfa y B.
encontramos el seno de B, que nos permite encontrar este ángulo. Una vez que tenemos dos ángulos, el tercero se calcula teniendo en cuenta que los tres suman 180 grados. Y por último, el lado que falta, utilizamos esta parte de la igualdad para encontrar el último lado que nos falta. En el siguiente ejemplo, si conocemos dos ángulos y cualquier lado, automáticamente al conocer dos ángulos, tenemos los tres ángulos. Los tres suman 180 grados, pues si tenemos estos dos, el de 45 y el de 105, el ángulo que nos falta mide 180 menos la suma de estos dos. Con lo cual, conociendo dos ángulos, tenemos los tres. Ahora nombramos A al lado conocido. Nombramos alfa o A mayúscula al ángulo opuesto. Cogemos cualquiera de los dos ángulos que tenemos como B o como beta y encontramos el valor del lado B. Utilizamos la primera parte de la igualdad. A, alfa y beta son conocidos y nuestra única incógnita es B. Es el último paso del ejemplo anterior. Para encontrar B, una vez que hemos sustituido, multiplicamos en cruz, dividimos por el opuesto y nos sale la longitud de B. Si ahora sustituimos en esta parte de aquí, como ya conocemos B, que lo acabamos de calcular, beta y gamma las tenemos desde el paso 1, pues podemos encontrar rapidísimamente F. ¿Vale? Repito, si tenemos dos ángulos, automáticamente tenemos el tercero. Luego ya tenemos los tres ángulos del triángulo. Me da igual que el lado que me han dado este, porque con esta pareja de ángulos yo tendría una igualdad, o este con esta pareja de lado ángulo tendría otra igualdad, o este con esta pareja de lado ángulo tendría otra igualdad para poder sustituir. Para el resto de casos, lo que dijimos al principio, ¿vale? Si se conocen los tres lados o dos lados y el ángulo que forman, vamos a seguir utilizando el teorema del seno, pero antes tenemos que dar un primer paso, que es utilizar el teorema del coseno, que veremos mañana en otro vídeo. Bueno, ¿y qué pasaría si nuestro triángulo fuera rectángulo y hemos utilizado esta fórmula tan alegremente? Bueno, en principio nos vamos a olvidar de la parte de C y vamos a trabajar solamente con una de las dos igualdades con la que venimos trabajando en todo el vídeo. ¿Vale? Despejamos el seno de B, que sería el valor de B por el seno de A, partido por la longitud del lado A, que en un triángulo, si pensamos que B es el ángulo, uno de los ángulos agudos y A es el ángulo recto, pues sería perfecto lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa si el A es un ángulo recto y mide 90 grados? Pues el valor de su seno es justamente 1. Con lo cual, en esta operación de aquí, el seno de A vale 1 y nos queda que el seno de B es la longitud del lado B entre la longitud del lado A, que según lo tenemos en nuestro triángulo rectángulo, es la definición clásica de seno de cateto opuesto entre hipotenusa.